Las amigas divorciadas de mi esposa la convencieron de hacerme una broma fingiendo una aventura para ponerme a prueba y hacer que le prestara más atención. Pero le salió el tiro por la culata cuando decidí pedir el divorcio en su lugar. Mi esposa, Laura, y yo llevamos casados 8 años, y las cosas han estado bien, no perfectas, pero bien. Ambos tenemos trabajos de tiempo completo y tenemos nuestras rutinas, planes de fin de semana y noches de cita, tal vez una vez al mes, cuando no estamos demasiado cansados del trabajo. Y yo pensaba que estábamos bien, tal vez no como en la luna de miel, pero sí como una pareja casada normal, donde estás cómodo con la otra persona y no necesitas estar encima del otro cada segundo del día. Pero al parecer Laura ha estado hablando con sus amigas divorciadas sobre nuestro matrimonio, y ellas le han estado llenando la cabeza de porquerías sobre cómo no soy lo suficientemente atento ni romántico, y cómo necesita hacerme luchar por ella o alguna tontería ridícula como esa. Y me estoy enterando de todo esto después del hecho, lo que lo hace aún peor. Porque mientras yo estaba pasando un infierno literal pensando que mi esposa me estaba engañando, ella estaba planeando todo este elaborado plan con sus amigas amargadas que no soportan que alguien más pueda tener un matrimonio decente. Todo comenzó hace unas 6 semanas, cuando Laura empezó a actuar diferente, realmente diferente. De repente estaba trabajando hasta tarde todo el tiempo y llegaba a casa con una expresión de culpa en la cara, pero también emocionada y secreta. Y cuando le preguntaba cómo le había ido en el día, se ponía vaga y cambiaba de tema. También empezó a vestirse mejor para el trabajo, tardaba más en arreglarse por la mañana y se ponía perfume, cuando antes nunca usaba perfume para ir a trabajar. Al principio pensé que tal vez estaba planeando una sorpresa para mí o algo así, porque nuestro aniversario se acerca en unos meses. Pero luego empezó a recibir mensajes de texto a horas extrañas y agarraba su teléfono rápidamente cuando sonaba y lo ponía boca abajo. Y cuando le preguntaba quién le escribía tan tarde, decía que era solo del trabajo o su hermana, pero se ponía nerviosa y a la defensiva. Luego estuvo la noche que llegó a casa casi a la medianoche y dijo que había estado con las chicas, pero olía a colonia de hombre y su labial estaba corrido. Y cuando le pregunté por eso, dijo que seguramente había abrazado a alguien al despedirse, pero no podía mirarme a los ojos cuando lo decía. Y no soy idiota, sé cómo se ve a alguien que ha estado besando a otra persona. Después de eso empecé a prestar más atención, y las señales solo se acumulaban. Tomaba llamadas en otra habitación y colgaba rápido cuando yo entraba. Lavaba ropa más seguido y actuaba raro al respecto, como si no quisiera que viera ciertas prendas. Se duchaba en cuanto llegaba del trabajo, lo cual nunca solía hacer, y seguía mencionando a un nuevo tipo en su oficina llamado Marcos, y lo divertido que era y cómo le había ayudado con un proyecto. Lo de Marcos realmente me afectó, porque lo mencionaba en las conversaciones, pero luego se frenaba y cambiaba de tema. Y cuando le preguntaba más sobre él, se ponía rara y decía que solo era un compañero, pero ya me había contado demasiado sobre él como para que fuera solo eso. Como que maneja una moto, que está recién divorciado, que le encanta la escalada en roca, todos detalles personales que no suele saber de cualquier colega. Intenté hablar con ella sobre lo distante que había estado actuando y solo me desestimó diciendo que estaba siendo paranoico y que solo estaba estresada por el trabajo y cansada y que necesitaba espacio. Pero mientras más espacio le daba, peor se ponía todo, y más obvio era que algo pasaba. Y no soy del tipo de persona que mete la cabeza en la arena y finge que todo está bien cuando claramente no lo está. El punto de quiebre fue hace 2 semanas, cuando dijo que iba a cenar con su hermana, pero luego vi a su hermana en el supermercado, y cuando le mencioné que Laura se suponía que estaría con ella, su hermana puso una cara de confusión y dijo que no había hecho planes con Laura. Y ahí supe con certeza que me estaba mintiendo y probablemente se estaba viendo con ese tal Marcos. La confronté esa noche cuando llegó a casa y le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura. Se alteró, empezó a llorar y decía cómo podía pensar eso de ella, que me amaba y que nunca me engañaría. Pero aún así no podía explicar dónde había estado realmente o por qué había mentido sobre estar con su hermana. Y cuando alguien no puede darte una respuesta clara sobre algo tan simple, sabes que está ocultando algo grande. No dormí nada esa noche. No paraba de pensar en todas las señales, todas las mentiras y cómo me había estado tratando como a un idiota durante semanas. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, preguntándome cada día si mi esposa me era fiel o no. Decidí que necesitaba descubrir la verdad o terminar con todo, porque ese limbo me estaba matando. Así que empecé a planear contratar a un investigador privado, porque necesitaba pruebas antes de hacer algo drástico. No llegué a contratarlo, pero estuve investigando abogados de divorcio en Internet solo para saber mis opciones. Y sinceramente, me estaba preparando para el peor de los casos, tener que empezar toda mi vida de nuevo porque mi esposa me había estado engañando con algún motociclista escalador de su oficina.
Pero entonces, el martes pasado, todo cambió. Me enteré de la verdad, pero de la peor forma posible. La amiga de Laura, Paula, me llamó completamente borracha y balbuceando sobre lo orgullosa que estaba de Laura por finalmente seguir su consejo y hacerme sentir celos, y cómo estaba funcionando tan bien porque finalmente le estaba prestando atención otra vez. Yo no tenía idea de lo que estaba hablando, así que le pedí que explicara. Y ahí fue cuando salió todo a la luz. Aparentemente, Laura y sus amigas divorciadas, Paula, Mariana y Verónica, habían estado planeando todo este asunto de la falsa aventura durante meses como una forma de hacer que yo fuera más atento y romántico. Le habían convencido a Laura de que la mejor forma de lograr que un hombre valore lo que tiene es hacerle pensar que podría perderlo, lo cual es la lógica más retorcida que he escuchado en mi vida. Paula me dijo que incluso habían ayudado a Laura a inventar todos los detalles sobre Marcos, que al parecer sí es un compañero de trabajo, pero Laura nunca había tenido una conversación real con él más allá de cosas básicas del trabajo. Y le habían estado dando instrucciones sobre cómo actuar sospechosa y secreta para que yo creyera que me estaba engañando. Y pensaban que era graciosísimo que su plan estuviera funcionando tan bien y que yo finalmente actuara como un esposo celoso que lucha por su esposa. Colgué a Paula y me quedé sentado como una hora intentando procesar lo que acababa de oír. Pasé por todas las emociones que puedas imaginar. Primero, alivio, porque no me estaba engañando de verdad. Luego, confusión. ¿Cómo alguien puede hacerle esto a su pareja? Luego me enojé más que nunca en mi vida, porque me di cuenta de que mi esposa me había estado torturando a propósito durante semanas. Cuando Laura llegó a casa esa noche, le dije que Paula había llamado y lo había contado todo. Vi cómo se le puso la cara pálida y luego empezó a llorar y a disculparse, diciendo que solo había sido una broma tonta y que nunca pensó que llegaría tan lejos, que ya me iba a decir la verdad de todos modos. Pero yo estaba tan enojado que apenas podía hablar. Le dije que fingir una infidelidad no era una broma, era abuso emocional. Siguió intentando explicarme cómo sus amigas la habían convencido de que nuestro matrimonio se estaba volviendo monótono, que yo la daba por sentada y que solo quería que le demostrara más atención y aprecio. Y dijo que el plan había funcionado porque yo había sido más cariñoso y atento en las últimas semanas. Lo que me enfureció aún más, porque tenía razón. Yo sí había estado esforzándome más porque pensaba que la estaba perdiendo. Le dije que lo que había hecho era enfermizo y manipulador. Que en lugar de hablar conmigo sobre sentirse poco valorada, eligió hacerme creer que me estaba engañando y dejarme sufrir durante semanas. Que había perdido sueño, bajado de peso y estado miserable cada día pensando que mi matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Y ella solo seguía diciendo que lo sentía, que había cometido un error. Pero aquí está el punto, y esto es lo que nadie parece entender cuando intento explicarlo. No fue solo un error o una broma de mal gusto. Fue una campaña calculada para jugar con mi cabeza y mis emociones. Y funcionó exactamente como lo planearon. Lo que significa que Laura se sentó ahí cada día viéndome estar sospechoso, preocupado y celoso, y sabía exactamente por qué me sentía así, porque ella lo estaba provocando a propósito. Mientras más lo pensaba, más enojado me ponía, porque me daba cuenta de que cada vez que intenté hablar con ella sobre lo distante que estaba siendo, me hizo sentir que estaba siendo paranoico e inseguro. Y cada vez que le pregunté sobre trabajar hasta tarde o mensajes misteriosos, actuó como si yo fuera controlador y celoso, cuando todo el tiempo sabía que su comportamiento estaba diseñado para hacerme sentir exactamente así. Y lo peor es que sus amigas pensaban que esto era divertido. Les parecía entretenido verme sufrir y dudar de mí mismo y de mi matrimonio. Seguramente hablaban de mí a mis espaldas y se reían de lo crédulo que era y de lo bien que funcionaba su estúpido plan. Y Laura era parte de todo esto. Participaba activamente en hacerme el blanco de su broma. Le dije a Laura que necesitaba tiempo para pensar, pero en realidad sabía que no podía pasar ni un segundo más en esa casa. Pasé la siguiente hora metiendo a ciegas mi ropa y otras cosas personales en bolsas y cajas, sin saber por cuánto tiempo me iba. Dejé la mayoría en un depósito cercano antes de llevar lo suficiente para sobrevivir a la casa de mi hermano. Mientras estaba allí, no podía dejar de pensar en lo que esto significaba para nuestro matrimonio y si alguna vez podría volver a confiar en ella. Porque si fue capaz de mentirme en la cara durante semanas y verme sufrir, y pensar que estaba justificado porque sus amigas se lo dijeron, entonces, ¿de qué más podría ser capaz? Mi hermano, mis padres e incluso algunos amigos piensan que estoy exagerando y que debería perdonarla porque en realidad no me engañó y solo quería llamar mi atención. Pero no entienden lo que se siente vivir esas semanas pensando que tu esposa te está traicionando y que tu matrimonio es una mentira. No entienden que el daño emocional de pensar que alguien a quien amas te está engañando es el mismo, ya sea que realmente lo haga o solo esté fingiendo.
No dejaba de imaginarme a Laura con ese tal Marcos, preguntándome qué hice mal, cuánto tiempo llevaba pasando y si alguna vez me amó de verdad o solo estaba conformándose conmigo hasta que llegara alguien mejor. Estaba planeando cómo dividiríamos nuestras cosas, dónde viviría, cómo le contaría a la gente que mi matrimonio había fracasado. Y toda esa tortura mental y emocional fue completamente innecesaria, causada por alguien que dice amarme. Por suerte, la parte más sencilla de la logística fue el departamento, ya que solo rentamos y el contrato siempre ha estado a nombre de ella, lo que significaba que definitivamente yo era el que tenía que irse. Después de 4 días en casa de mi hermano, tomé una decisión y fui a ver a un abogado de divorcio. Y cuando le conté toda la historia, me dijo que nunca había escuchado algo así, pero que el abuso emocional y la manipulación eran sin duda motivos válidos para el divorcio, y que lo que Laura había hecho demostraba una falta fundamental de respeto hacia mí y hacia nuestro matrimonio. Volví a casa y le dije a Laura que había iniciado el trámite de divorcio, y ella se descompuso por completo. Gritaba, lloraba, me suplicaba que no la dejara, decía que haría cualquier cosa para enmendar lo que había hecho, que jamás volvería a escuchar a sus amigas, que había aprendido la lección. Pero le respondí que la lección que debería haber aprendido es que uno no tortura a su pareja por diversión, y que eso es algo que un adulto no debería tener que aprender. Entonces llamó a sus padres, a los míos, y desató toda una campaña para que me convencieran de cambiar de opinión. Seguía diciendo que el divorcio era demasiado, que deberíamos ir a terapia y tratar de arreglarlo, pero yo no quiero arreglarlo. No quiero estar casado con alguien que cree que manipularme emocionalmente está bien, y que encima se atreve a hacerme sentir que el exagerado soy yo por no aceptarlo. Paula y Mónica, sus amigas, tuvieron el descaro de llamarme y decirme que estaba siendo demasiado sensible, que todo había sido una broma inofensiva y que Laura ya había aprendido la lección. Les respondí que si de verdad creían que lo que habían hecho era inofensivo, entonces estaban aún más trastornadas de lo que pensaba. Que probablemente habían arruinado mi matrimonio por entretenimiento, porque no soportaban ver a alguien feliz cuando ellas no lo eran. Paula se puso a la defensiva, dijo que Laura llevaba tiempo quejándose de que yo ya no era romántico, de que no le prestaba suficiente atención, y que ellas solo intentaban ayudarla a recuperar lo que necesitaba de su matrimonio. Le dije que si Laura tenía problemas conmigo, debería haberlos hablado directamente, no confabular con sus amigas resentidas para jugar conmigo psicológicamente. Lo que más me desconcierta es que Laura todavía no parece entender por qué lo que hizo estuvo tan mal. Se enfoca únicamente en que no me fue infiel, que todo fue un montaje, como si eso lo hiciera menos grave. Pero no entiende que el impacto emocional fue el mismo que si me hubiera engañado de verdad, y que el hecho de que lo hiciera intencionalmente lo vuelve aún peor. Llevo 2 semanas quedándome en casa de mi hermano, y Laura me escribe a diario, rogándome que vuelva, que hablemos, que vayamos a terapia, que reconstruyamos la confianza. Pero yo no creo que la confianza se pueda reconstruir después de algo así. ¿Cómo sabría que no volverá a hacerme lo mismo la próxima vez que Paula le dé un mal consejo? Todo el mundo me pregunta si de verdad quiero tirar 8 años de matrimonio por un solo error. Pero esto no fue un error, fue una serie de actos premeditados, semanas de engaño y manipulación. Es entender que la persona con la que me casé me valoraba tan poco que me llevó al límite emocional solo para ver si yo saltaría por ella. Ayer le llegaron los papeles del divorcio y me llamó, llorando, suplicándome que lo reconsidere. Me dijo que rompería toda relación con Paula, Mónica y Jennifer, que haría lo que fuera para recuperar mi confianza. Pero le dije que el problema no son ellas. El problema es que pensó que lo que le propusieron era una buena idea desde el inicio. Sé que algunos piensan que estoy siendo demasiado duro, que debería darle otra oportunidad. Pero no puedo dejar de pensar en esas semanas en las que no podía comer ni dormir, en que estaba completamente angustiado, temiendo perderla. Y ella me veía así. Sabía exactamente por qué me sentía así, y lo dejó pasar. Si me lo hubiera confesado después de unos días, quizás podría haberla perdonado. Pero lo dejó continuar durante semanas, y habría seguido aún más si Paula no se hubiera emborrachado y revelado el secreto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es realmente Laura. Así están las cosas. Me estoy divorciando, y todos creen que estoy loco por dejar a mi esposa por una simple broma. Pero yo sé que no fue una broma. No fue inofensiva. Fue una traición a todo lo que representa un matrimonio. Y no pienso pasar el resto de mi vida temiendo que otra prueba se le podría ocurrir ponerme. Actualización 1. No esperaba que esto tuviera tanta repercusión. Estuve leyendo los comentarios y mensajes, y me ha resultado tanto reconfortante como abrumador ver cuánta gente entiende por qué esto fue tan importante para mí.
Muchos me han pedido más detalles sobre lo que hizo exactamente Laura durante esas semanas, y cómo estuvieron involucradas sus amigas, así que voy a intentar llenar algunos vacíos. La verdad, escribir todo esto la primera vez fue algo terapéutico, me ayudó a procesarlo. El grupo de amigas de Laura lo componen Paula, divorciada hace 2 años, su esposo le fue infiel con su secretaria. Mónica, divorciada 2 veces, actualmente saliendo con alguien que conoció en una app y de quien se queja todo el tiempo. Y Jennifer, separada desde el año pasado. Su divorcio se finalizó hace unos meses. Se reúnen todos los jueves en lo que llaman su noche de vinos, pero que en realidad es una sesión para desahogarse contra los hombres y las relaciones. Yo solía pensar que no tenía nada de malo. Incluso la animaba a ir porque la veía disfrutarlo y pensé que todos necesitamos amigos. Ahora me doy cuenta de que esas mujeres llevaban meses envenenándola contra mí, diciéndole que yo estaba demasiado cómodo, que no la valoraba, y que tenía que hacer algo para hacerme reaccionar. Lo que hizo Laura durante esas 6 semanas fue incluso peor de lo que mencioné antes. Comenzó a hacer más ejercicio, a comprarse ropa nueva, y cuando la elogiaba, me respondía con evasivas, diciendo que solo quería sentirse mejor consigo misma, lo cual me hacía pensar que quería verse bien para alguien más. Empezó a criticar cosas de mí que nunca había cuestionado antes, cómo me vestía, que necesitaba un nuevo corte de pelo, que ya no organizaba citas sorpresa. En su momento pensé que estaba atravesando alguna crisis personal, pero ahora sé que seguía un guión que sus amigas le habían dado para hacerme sentir inseguro e insuficiente. Los mensajes y llamadas eran falsos también. Paula y Mónica la llamaban y escribían a cualquier hora para que pudiera actuar como si estuviera ocultando algo. Incluso buscaron a este supuesto Daniel en las redes, un tipo de su oficina, y usaron detalles reales sobre él, como su moto y sus pasatiempos, para que Laura pudiera mencionarlos de forma creíble. Pero lo peor es que tenían todo planeado en fases. La primera era ser distante y misteriosa. La segunda, simular mensajes y horas extras. La tercera consistía en salir y volver con señales de haber estado con otro hombre. Y la cuarta, desaparecer noches enteras, dejando que yo creyera que me estaba engañando abiertamente. Gracias a Dios que Paula se emborrachó y tiró todo por la borda antes de que llegaran a las fases 3 y 4. No sé cómo habría soportado pensar que Laura estaba pasando la noche con otro. Ya con las fases 1 y 2, yo estaba al borde. Además, me enteré de que durante todo este tiempo habían estado tomando fotos y vídeos de mí, documentando cómo me afectaba todo esto, cómo su plan funcionaba. Y lo encontraban gracioso. Que llevara flores, que organizara cenas románticas. Lo veían como una prueba de que su manipulación estaba surtiendo efecto. Eso es quizás lo más enfermizo de todo, que documentaban mi sufrimiento y lo celebraban como una broma. Y Laura no solo lo permitía, participaba activamente, contándoles todo lo que yo hacía o decía. Me han preguntado si ella parecía disfrutarlo o sentirse culpable. Y, al mirar atrás, creo que se alimentaba del poder. Estaba más animada que en años. Yo pensaba que era porque se había enamorado de otro, pero no. Era por el control. Llegaba con una sonrisa enigmática, jugaba a dejarme migajas de información para mantenerme atrapado en la incertidumbre. Incluso sé que sus amigas le daban instrucciones para manipularme psicológicamente. Cuando la enfrenté por mentir sobre estar con su hermana, la habían entrenado para darme la vuelta y hacerme sentir culpable, desconfiado, controlador. Cuando traté de hablar de cómo me sentía, me hizo sentir necesitado, pegajoso. Era una estrategia, una campaña emocional para que dudara de mí mismo, para hacerme creer que el problema era yo. Mientras más detalles descubro, más convencido estoy de que tomé la decisión correcta. Esto no fue una simple broma que se fue de las manos. Fue abuso emocional deliberado. Laura sigue dejándome mensajes todos los días, prometiendo que romperá con sus amigas, que hará lo que sea para arreglarlo. Pero ya es tarde. Incluso su familia me ha llamado para pedirme que le dé otra oportunidad. Pero esto no fue un error. Fue una elección, repetida, cada día, durante 6 semanas. Y nunca se detuvo, aunque tuvo muchas oportunidades. Su hermana incluso me dijo que estaba siendo cruel por no hablar con Laura. Y le respondí que lo cruel fue mirar a tu pareja sufrir, dudar, quebrarse emocionalmente, mientras tú sabes exactamente por qué, y no haces nada. El divorcio sigue adelante. Y cada día me siento más en paz con eso. Cuanto más descubro, más claro veo, la mujer con la que pensé que me había casado, no existe. La verdadera Laura es alguien que cree que torturar al que dice amar es aceptable si sirve para llamar su atención. ¿Me preguntan si tengo miedo de arrepentirme? No, porque por fin veo con claridad. Y sé que merezco algo mejor. Actualización 2.
Las cosas se han vuelto aún más insólitas desde mi última actualización, y sinceramente ya no sé si reír o gritar. Pero quería contar lo último, porque ha habido nuevos giros que hacen que toda esta situación, que ya era absurda, parezca directamente salida de una comedia oscura. Al parecer, Laura decidió que como las súplicas y el llanto no estaban funcionando, tenía que intentar otro enfoque. Y ahora está diciendo que todo lo de la aventura falsa fue culpa mía, porque no le prestaba suficiente atención y se sentía descuidada e infravalorada en nuestro matrimonio. Ayer me mandó un texto larguísimo explicando que llevaba meses dejando pistas de que quería más romance y atención, y que como yo ignoraba todas sus señales, sintió que no le quedaba más remedio que hacer algo drástico para llamar mi atención. Literalmente escribió: «Tú me obligaste a fingir una aventura, que probablemente sea lo más demencial que he escuchado en mi vida». Según esta nueva versión, no fue una broma ni una manipulación. Fue un intento legítimo de comunicar sus necesidades emocionales después de que yo no captara sus indirectas. Y lo peor es que parece convencida de que lo que hizo está justificado, porque yo no estuve a la altura emocional. Le mostré este mensaje a mi abogado, y lo único que hizo fue negar con la cabeza. Me dijo que nunca había visto a alguien cavar su propia tumba con tanta eficacia. En lugar de asumir su error y pedir perdón, ahora intenta justificarse y culparme. Pero espera, que empeora. Resulta que Laura ha estado hablando con amigas y compañeras de trabajo sobre nuestra situación, y les está diciendo que me estoy divorciando de ella porque intentó darle un toque picante a nuestra relación, y que estoy siendo celoso y controlador por no valorar su esfuerzo. Me enteré porque un amigo mío, Carlos, trabaja en la misma empresa que Laura, y ayer me apartó para preguntarme qué demonios estaba pasando. Al parecer, en la oficina están diciendo que estoy exagerando por una tontería de coqueteo y celos. Carlos me conoce lo suficiente para saber que eso no cuadraba, así que me pidió la versión real. Cuando le conté lo que realmente pasó, se quedó en shock. Me dijo que Laura lo había contado como si fuera un jueguito para hacerme más atento, no una campaña psicológica para manipularme. Así que ahora, además de todo, tengo que lidiar con que Laura está reescribiendo la historia para hacerme quedar como el malo ante todo el mundo. Y estoy seguro de que sus amigas divorciadas están respaldando su versión, porque fueron ellas las que idearon esta brillante estrategia. Para protegerme, decidí guardar todos los mensajes de voz que me dejó justo después de que descubriera la verdad, en los que lloraba, se disculpaba y admitía que todo había sido mentira y que había cometido un error terrible. Tengo el presentimiento de que voy a necesitar pruebas claras cuando intente seguir vendiendo su versión. Y hablando de sus amigas, Paula, sí, la misma que la animó desde el principio, aparentemente se dio cuenta del desastre que habían causado, así que me llamó para intentar hacer control de daños. Me dijo que lo que hicieron no fue tan grave y que debería darle otra oportunidad a Laura. Pero lo único que logró fue empeorar las cosas, porque reveló aún más detalles de lo planificado y deliberado que fue todo. Me contó que llevaban 3 meses planeándolo antes de ponerlo en marcha, que investigaron maneras de provocar celos en los hombres y eligieron fingir una infidelidad porque pensaron que era lo más efectivo para que yo me espabilara como marido. También me dijo que tenían un chat grupal donde iban comentando mis reacciones y celebraban cada vez que lograban que me sintiera más ansioso o atento. Lo llamaban Proyecto Despierta, y me revuelve el estómago solo pensarlo. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue cuando Paula me confesó que estaban decepcionadas de que me hubiera tomado tanto tiempo confrontar a Laura, porque pensaban que si realmente me importaba, iba a ponerme celoso mucho antes. Literalmente evaluaban mi rendimiento como esposo preocupado, como si fuera una especie de experimento social, y no estaban contentas con los resultados. Paula también me dijo que Mónica, sí, la otra, propuso llevar el plan aún más lejos, y que Laura llegara a salir en una cita falsa con otro tipo, solo para ver hasta dónde podían empujarme antes de que colapsara. Menos mal que descartaron esa idea por miedo a que contratara a un detective privado descubriera todo antes de tiempo. La mera idea de que lo consideraran demuestra que no tienen límites ni empatía, y que habrían seguido con esto hasta destrozarme psicológicamente si no fuera porque Paula se emborrachó y lo arruinó todo sin querer. También me enteré de que los padres de Laura sabían que algo estaba tramando, porque les había pedido consejos sobre cómo hacerme más romántico. Pero les dijo que solo planeaba sorpresas, nunca mencionó que iba a fingir una infidelidad. Cuando se enteraron de la verdad tras el divorcio, se horrorizaron, aunque aún así intentan convencerme de que le dé otra oportunidad. Su padre incluso me llamó ayer y me dijo que entendía por qué estaba molesto, pero que Laura había aprendido la lección, y que el divorcio era una reacción extrema. Le respondí que lo extremo fue lo que hizo su hija, y que si otra persona, un desconocido, me hubiera hecho pasar por eso durante 6 semanas solo para su entretenimiento,
seguramente me recomendaría denunciar. Que el hecho de que fuera su hija no lo hacía menos enfermizo. No supo qué responder. Creo que finalmente empieza a entender que esto no es un simple problema matrimonial solucionable con terapia. El divorcio está avanzando y mi abogado dice que, como no tenemos hijos ni finanzas demasiado entrelazadas, todo debería resolverse pronto. Y honestamente, solo quiero que esto termine para poder reconstruir mi vida sin tener que lidiar con las manipulaciones de Laura. Planeo mudarme a otra zona cuando finalice todo, porque no quiero cruzármela en el supermercado, el gimnasio o en ningún sitio. Creo que un nuevo comienzo me ayudará a dejar esta pesadilla atrás. Algunas personas me han preguntado si echo de menos a Laura o si dudo sobre el divorcio. Y la verdad, echo de menos a la persona que creía que era, pero no a quien realmente es. Me siento aliviado de haber descubierto todo antes de tener hijos o comprar una casa juntos. Sigo pensando qué habría pasado si Paula no hubiera soltado la verdad borracha. ¿Cuánto más me habría dejado sufrir Laura? Me doy cuenta de que la mujer con la que pensé que me casé jamás habría soportado verme así, perdiendo peso, sin dormir, destrozado, sin contarme la verdad. Pero la verdadera Laura no solo lo permitió, lo disfrutó. Se lo contaba a sus amigas como si fuera un juego. Y no puedo, ni quiero, estar casado con alguien así nunca más. Según la nueva versión de Mónica, Laura había estado preocupada durante meses, sospechando que yo tenía una aventura. ¿La razón? Que yo había estado trabajando hasta tarde en ocasiones, había cambiado la contraseña de mi teléfono y había empezado a ir al gimnasio con más regularidad. En lugar de hablar conmigo de frente, decidió recurrir a sus amigas para pedir consejos sobre cómo confirmar sus sospechas. Mónica dijo que ellas sugirieron el plan del engaño simulado como una forma de probar mi lealtad. Si yo realmente estaba engañando, no me importaría que Laura pareciera estar haciéndolo también. Pero si era fiel, me pondría celoso y lucharía por nuestro matrimonio, lo que demostraría que aún me amaba y no estaba con otra. Me quedé mirándola durante un minuto, porque era una tontería tan evidente que no podía creer que esperara que me la tragara. Luego le pregunté por qué Laura nunca había mencionado sus sospechas durante nuestras conversaciones sobre el divorcio, ni cuando me pedía perdón y suplicaba que la perdonara. Mónica se puso nerviosa y dijo que Laura se avergonzaba de haberse sentido escéptica y no quería acusarme de infiel sin pruebas, así que mantuvo sus dudas para ella y solo acudió a sus amigas. Pero yo sé que todo esto es puro montaje. Laura no tenía absolutamente ningún motivo para sospechar de mí. Nunca he engañado a nadie, ni siquiera lo he contemplado, y las cosas que Mónica mencionó como falsos indicadores son simplemente aspectos normales de la vida. Trabajar hasta tarde por proyectos importantes, cambiar la contraseña del teléfono por seguridad laboral, empezar a hacer ejercicio por recomendación médica. Nada que haga que alguien piense que su pareja le está siendo infiel. Además, Laura nunca actuó como si sospechara de nada. Jamás me preguntó por mi horario, mi teléfono o el gimnasio. Le dije a Mónica que su versión no tenía sentido, que sonaba a intento de reescribir la historia para presentar a Laura como víctima en lugar de victimaria. Mónica se puso a la defensiva, diciendo que yo era el problemática y que Laura de verdad había estado preocupada por nuestra relación. Incluso aseguró que, aunque las sospechas fueran erróneas, el plan había funcionado, puesto que yo me volví más romántico y atento. Según ella, si yo no hubiera exagerado con el divorcio, nuestro vínculo habría salido más fuerte. Le respondí que un matrimonio se fortalece con comunicación honesta, no con mentiras y manipulación emocional. Y que el simple hecho de que Laura creyera que esa estrategia era mejor que hablar conmigo me había dicho todo lo que necesitaba saber. Me levanté, le pedí que eliminara mi número y que hicieran lo mismo sus amigas y mi exesposa. Aclaré que la única persona de la que quería recibir mensajes era mi abogado, y que sus intentos de seguir manipulándome solo confirmaban mi decisión. Me fui dejándola ahí, con la boca abierta, y conduje durante largo rato intentando digerir la audacia de su mentira. Habían pasado de fue una broma inocente a tú la obligaste, y ahora a solo queríamos comprobar tu fidelidad. Era como presenciar una clase magistral de gaslighting, tan retorcida que casi termino impresionado. Pero ya no soy el blanco de sus juegos. El chiste se acabó. Y la verdad es que, por fin, soy libre. Actualización final. Por fin, después de 8 meses de una de las historias más ridículas y alargadas que se puedan imaginar, el divorcio es oficial. 8 meses en los que, cada día, Laura o alguna de sus amigas encontraba una nueva forma de hacerme dudar de mi cordura. Pero al fin estoy al otro lado. Y para ser sincero, siento más un vacío que alivio. La última vez que conté lo sucedido, Mónica había intentado convencerme de que todo fue una prueba de fidelidad.
Pensé que eso era lo más absurdo que podían inventar, pero estaba equivocado. En los meses siguientes, la estrategia de Laura cambió. Alternaba sesiones de victimismo ante amigos comunes, agitaba el discurso de que la abandoné en su peor momento, con correos fríos y formales enviados a través de su abogado reclamando chorradas como una fondue de regalo de boda. Sus padres seguían tratando de mediar. Querían que lo arregláramos porque el matrimonio es difícil. Pero un día le dije con toda claridad a su padre, sí, el matrimonio es difícil, pero lo que hizo su hija no fue matrimonio. Fue un juego enfermizo. Y no pienso seguir participando en eso. Creo que fue entonces cuando por fin entendieron y dejaron de insistir. Lo más surrealista fue en la última sesión de mediación. Laura apareció acompañada de Jennifer, una de las cerebras del proyecto Bakeucal. Se plantó allí con una sonrisa arrogante, como si fuera experta en parejas. Yo le miré a mi abogado y le dije que no iba a decir ni una palabra en presencia de alguien que ayudó a planear mi tortura psicológica. La mediadora tuvo que pedirle amablemente que se retirara. Y Laura montó el drama. Actuó como si yo hubiera cometido un crimen por no querer estar en la misma sala que una de las personas que me humilló. Es surrealista. Ese día se firmaron los papeles. Recibí el correo final de mi abogado. Y eso fue todo. Sigo viviendo en casa de mi hermano mientras busco un departamento propio. Necesitaba espacio para recomponerme y no vivir en el lugar que compartía con ella. Sé que tomé la decisión correcta. No tengo ni una sola duda. Pero duele. Duele asumir que, a los 36 años, soy un hombre divorciado porque mi esposa y sus amigas pensaron que el abuso emocional era una forma divertida de revitalizar nuestra relación. Ha sido la experiencia más absurda y perturbadora que he vivido. Pero, al menos, ya terminó.